Golpe a golpe. Golpe a golpe, verso a verso. Buenos días. ¿Qué malas noticias me tienes hoy? Las malas noticias son las buenas noticias. Ajá. Lo que le interesa a la gente es malas noticias. Se Bueno. murió, lo atropellaron. No, te tengo una que no sé cómo. Bueno, depende del lado que esté. Tú sabes que hicieron una cumbre paralela allá en Perú, la que se llama la cumbre, ¿Quién la pagó cumbre los de los viajes? pueblos. ¿Quién pagó los viajes primero? No, los pagó el gobierno. El gobierno fueron 200 chavistas a la cumbre de los pueblos, allá que se hace paralela. Oye, pero es maravilla, no los invitaron a nosotros. Y se quedaron algunos. Ah, ¿qué te parece? Pero es que te paguen el viaje para quedarte fuera, qué maravilla. Eso. Bueno, esos son los que dicen los come candela. ¿Cómo serán los otros? Y la otra noticia, tú sabes que la esquina caliente ya estuvo fría. ¿Por qué? Bueno, que ayer hubo el debate sobre el antejuicio de mérito para Nicolás Maduro y la esquina caliente estaba tranquila. ¿A qué tú atribuyes que la esquina caliente se haya devuelto la esquina témpano? Yo lo relaciono con el WhatsApp del coronel. El cuento que te echaba ayer del coronel que el general le manda un WhatsApp. Mira, ¿dónde estás tú? Le dice yo estoy aquí en Perú. ¿Cómo? ¿Y por qué no pediste la baja? Porque ustedes no me la iban a dar. Se fue. Pidió unos días de permiso y apareció en Perú. O sea, todo el mundo quiere salir por Maiquetía. Sí, pero eso es un signo de civil. Pero ya Maiquetía no funciona. No, bueno, no, Maiquetía ya no funciona. Eso lo vamos a ver más adelante. No, ya eso no dice Maiquetía porque no puede decir todos los lados de la frontera, el puente Simón Bolívar, el puente por Brasil, el puente por todos lados está saliendo gente. De 4 o 5 días. Ajá. ¿Y qué vas a hacer? Mi mujer está ilusionada por ese viaje. Pero conseguiste los pasajes, todos. ¿Sales por Maiquetía? Hace tiempo que tengo esos pasajes. Bueno. Maiquetía sale en aviones. No mucho. Bueno, ahorita más tarde tenemos una conversación sobre eso. Pero ¿qué te pareció lo de los que se quedaron allá? Me parece que es una decisión libre sabia, e independiente. ¿verdad? Y sabia. ¿Te parece que es sabia? Bueno, depende si tienen dólares afuera. Porque para quedarse fuera hay que tener dólares. El que sea limpio se queda afuera y tiene que parece trabajar. Que le dieron eso más $500 para que la estadía allá. Bueno, con $500 aguantan un mes, 2 meses. Un mes y después trabajar. Mira, hay alguien ahí. Bueno, ajá. Aquí no se oye nada, pero no importa. Sí, tenemos en línea al diputado a la Asamblea Nacional por el Estado de Barinas, Freddy Superlano, presidente de la Comisión de Contraloría. Buenos días, Freddy, un placer saludarte. Buenos días y gracias de nuevo por la invitación. Freddy, habla más alto que no te oigo nada. Reconocemos que ya has avanzado algo en materia de Odebrecht. Por lo menos, sí. No. Ahora falta que salgan otros nombres, porque no puede ser alto, por favor. No puede ser solo Nicolás Maduro. No, bueno, tienen que ser los nombres que tengan responsabilidades. Nosotros en eso no tenemos ningún tipo de florito. ¿Me copian? Es que debe haber más nombres, más gente, más políticos, más empresarios metidos en eso, ¿no? Bueno, pues por supuesto, la traza judicial, como se le llama, ha arrojado algunos nombres, en este caso especialmente el de Nicolás Maduro, pero eso no significa que no puedan existir otros gobernantes o dirigentes políticos que estén vinculados a estos hechos de corrupción, ¿no? De soborno, ¿no? Y de todo el tema de obra, de hecho. Eso va a terminar en algo. Venezuela no tiene una larga historia de denuncias y denuncias y denuncias, no termina en nada. Venezuela no es el país que tú denuncias, entonces sales del gobierno y la gente se olvida de ti. Bueno, lo que pasa es que eso pasa cuando no hay instituciones. Y por supuesto, en el caso de Venezuela es muy común. Instituciones débiles ante la llegada del gobierno de Chávez y luego instituciones controladas completamente por el régimen. Cosa que hace que con una investigación donde hay algún tipo de interés pues se detenga, ¿no? Y lo que está pasando hoy en día, y nosotros te lo dije la otra vez en tu programa también, que con Estado de Derecho no estuviéramos viendo lo que estamos viendo en la actualidad,
tribunales supremos en el exilio, fiscales en el exilio, sino todo el proceso que se estuviera realizando en Venezuela. Y también te lo comenté, los elementos que hay, y las pruebas que hay que vinculan a Nicolás, pues por supuesto que tienen mucho mayor peso, incluso por las que están jugando algunos presidentes en el continente. Y si hay, como tú bien lo preguntabas en un principio, ¿no?, otros dirigentes políticos, exgobernantes, exfuncionarios del gobierno o de la oposición, pues por supuesto que tendrán entonces cada quien que responder por sus responsabilidades, ¿no? Sí, bueno, eso es totalmente cierto, Freddy. Lo que pasa es que el comentario que hacíamos anteriormente en los otros programas era el silencio que había, pues, de prácticamente toda la sociedad, pero ya, bueno, por lo menos se ha abierto una ventana para que empiecen a salir las averiguaciones y empiece la gente que conoce de la corrupción a decir las cosas, porque también hay que dejar un poco el miedo, ¿no? Puede ser que este Metro Guarena, que toda esa cantidad de obras que están por ahí paralizadas, ni siquiera se tenga el informe de qué fue lo que se pagó, cómo se pagó, a quién se le pagó, y bueno, y cómo que eso quedó ahí frito. O sea, eso hay que explicárselo a la sociedad venezolana. Por supuesto, y es algo que un gobierno serio, un Estado de Derecho que existiese en el país, tendrían la obligación a instituciones como por ejemplo la de nosotros, la Asamblea Nacional, en este caso la Contraloría, que solicitara este tipo de información, tenía que dársela en el momento, en lo inmediato. Y más sin embargo, esto que logramos hacer el día de ayer, que mucha gente pudiera decirse, pero bueno, Nicolás sigue en el poder hoy y mañana. Bueno, sí, porque cuando decimos que estamos en dictadura no lo decimos solamente por un tema de retórica, sino por cómo se manejan las instituciones. Pero lo que sí es cierto es que estos escándalos de corrupción comienzan pues ya a dilucidarse. Nosotros tenemos que agradecer mucho también a los distintos comunicadores sociales en el área de investigación que hay hoy día esparcidos en todo el mundo y que están investigando la diligencia que nosotros pues, estamos haciendo siempre en otros países donde también hay una cierta colaboración para con estas investigaciones y que tenemos nosotros que ir, como tú bien te lo explicaba hace algunos días atrás también, bueno, ir generando, creando esos expedientes para el momento en que existe Estado de Derecho en Venezuela, pues utilizarlos para que esto no quede impune. Mira, Superlano, ahora que viene, ya decidieron eso, ahora ¿cuál es el procedimiento? ¿Qué se va a hacer? ¿Se va a llamar gente para que declare, para que se presente ante una comisión, ante la Comisión de Contraloría? O sea, ¿cuál es el procedimiento que sigue ahora para seguir investigando y seguir consiguiendo y buscando pruebas de la situación que estamos planteando aquí, que es el caso de Odebrecht especialmente? Bueno, en el caso de Odebrecht es un tema que ya son los tribunales quienes tienen ya que trabajar en él. Recordemos que la Asamblea Nacional aportó pruebas, por cierto, utilizadas por la propia fiscal de la República en relación al tema de Odebrecht, y nuestras funciones son establecer sanciones pues más políticas que penales o administrativas. Unas les corresponden a los tribunales y otras les corresponden a la Contraloría General del Estado. Y eso no significa que nosotros no sigamos investigando, no sigamos escudriñando cualquier tipo de información que pueda servir para aportarle a estos elementos de valor que pueda utilizar el Ministerio Público, que pueda utilizar los tribunales que están trabajando por el caso de Odebrecht. Así que por ese lado nosotros seguimos trabajando. Estamos planificando también un viaje los próximos días a la ciudad de Curitiba, en Brasil, donde se está llevando pues este juicio a varios funcionarios de Brasil, pero que vinculan no solamente a Nicolás Maduro, sino a otros funcionarios también del gobierno. Oye, Freddy, y ese planteamiento que tienen ustedes con el caso de Odebrecht, vuelvo y te repito, no van a llamar a otra gente para ver, porque como te digo, hay cualquier cantidad de obras que quedaron a mitad de camino. El presidente de la República está denunciado por una situación específica de Marcelo Odebrecht, por una cantidad de dólares que supuestamente él le entregó, pero esa cantidad de obras, los ministros, los que estaban ahí, que participaron en esa fiesta. Chico, eso es bla. En Venezuela hay una larga historia de denuncia y más denuncia que se olvidan. Aquí no castigan a nadie. Si tú castigas a alguien, después te castigan a ti. Bueno, sí, pues el tema de que quién castiga o quién sancione, que sería, pues, son instituciones, en este momento no pasa. Pero en respecto a tu pregunta, por supuesto que sí, no solamente son estas 11 obras emblemáticas de las cuales se ha hablado mucho, sino que prácticamente en cada estado del país hay por lo menos una obra que Odebrecht dejó a media asta, donde se le dio pues el dinero y no se ejecutó, tal y como cual nosotros sacábamos una de esas evidencias el día de ayer. Es decir,
toda la complicidad que hay detrás de cada una de estas empresas que no ejecutó obras y que se les canceló, y eso traduce un daño patrimonial al país. Por supuesto, nosotros seguiremos trabajando. Este miércoles 25 tendremos en la Comisión de Contraloría y Derecho de Palabra al diputado Guaidó, quien por cierto va a consignar otras pruebas, el tema de Odebrecht, de otras obras sin concluir que fueron canceladas, y por supuesto esto tiene que ver pues con otro tipo de, o sea, el mismo tipo de investigación, pero que vincula, como tú bien lo dices, a otros ministros y a otros empresarios que subcontrataban también con Odebrecht. Bueno, Freddy, tenemos que ir un momento a publicidad. Cuando regresemos queremos seguir conversando contigo y queremos hacerte una pregunta que está relacionada con que ayer la esquina caliente se portó muy bien con ustedes, o sea, lo dejaron entrar. Más bien fue la Guardia Nacional la que puso obstáculos a los periodistas, pero la esquina caliente se portó bien. Quisiéramos saber cuál es tu opinión de eso. ¿Qué piensas tú que está ocurriendo en la sociedad venezolana, específicamente en el chavismo radical? Vamos a publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe, solo por RCR. Del gobierno. Estamos hablando aquí del tiraje de los periódicos, pero no vamos a decirlo en voz alta. Sí, bueno, pero es deprimente. Regresamos con Freddy Superlano, le habíamos dado una pregunta en el aire, que la esquina caliente los dejó pasar ayer tranquilamente a todos los diputados. Es más, fueron 2 diputados del chavismo para la asamblea. Hablaron, opinaron, votaron. ¿Qué piensas tú que está pasando con el chavismo radical, Superlano? ¿Aló? ¿Me oye, Superlano? ¿Aló? Ajá. ¿Aló? ¿Me oíste? Sí, te escuché. Mira, pienso que lo de ayer no es un caso aislado, o es lo de ayer para nosotros, o en mi caso muy particular, o es que el gobierno trató de no darle importancia, ¿verdad? Llevando el tema de los colectivos. Recordemos que estos son mercenarios que estos señores pues tienen contratados para ese tipo de acciones y están allí cada vez que ellos lo necesitan. Lo que sí es importante destacar ahí es la presencia de 2 diputados del Pueblo Patriótico, gente del PPT, que estuvo ayer en la sesión, en el debate, y que formaron parte del debate que se daba ayer con el tema de la votación de los diputados en relación a las investigaciones al presidente Nicolás. Más que por supuesto, lo otro que trataron de hacer, y por eso es que no querían darle el volumen que tiene la información de ayer, la importancia de ayer, era que tampoco le permitían el acceso a los periodistas. Entonces, trataron de que esto pasara por debajo de la mesa, y creo que subestiman la capacidad que tiene el venezolano hoy en día de enterarse por las redes sociales, o el canal de la Asamblea, que sí pudo transmitir en vivo y que desde allí pues, no pudieron colgarse algunos otros medios de comunicación. Más que si existe alguna diatriba dentro del gobierno, que por supuesto que la hay, las diferencias son enormes en las distintas tribus existentes. El día de ayer lo que buscaban era tratar de no darle el mayor volumen a lo que se discute en la Asamblea Nacional. Sí. Bueno, pero eso es indicativo, es interesante, ¿no? Porque significa que el gobierno de alguna manera trata como de ocultar las cosas, ¿no? Por supuesto, porque esto es un hecho trascendental que agudiza la crisis política que tiene ya el gobierno más allá de sus fronteras. Ellos aquí pueden decir, bueno, que hoy seguirá Nicolás, que no hay quien pueda destituirlo del gobierno, decir que la Asamblea sigue destacando y todo lo demás. Pero a nivel internacional comienzan hoy los distintos estados, los distintos gobiernos del mundo a caer en diatribas e interrogantes en relación al tema de Nicolás Maduro. Y si esto le sumas unas elecciones que están pautadas para el 20 de mayo, en el cual toda la cumbre de las Américas llegaron a una conclusión en no reconocer lo que se diera allí como resultado, entonces, coloca al gobierno en una situación de preaislamiento total que pudiera tener en las próximas semanas. Y
y lo de ayer pues no dejaba de ser trascendental, más allá que ellos no quisieran darle el interés o la connotación que en realidad pues tiene, ¿no? esta acción de ayer. Ajá, Freddy, y llegando un poco a lo nacional y en especial a la situación de donde tú eres diputado, que es el estado de Barinas, quisiéramos saber cómo está la situación con respecto a los apagones, a la cantidad de problemas económicos que están viviendo ahí en Barinas. Y además, si eso tiene solución, chicos, la solución aquí ya no es ni Maquitía, porque Maquitía no funciona. Sí, bueno, por eso Mira, en Barinas, ¿qué hacen? ¿Qué están haciendo en Barinas para sobrevivir? La patria de Chávez. Barinas es la responsable de que exista Chávez. Bueno, en Barinas, a diferencia de todo el país, sigue un Chávez gobernando, ¿no? En Barinas, desde que llegó de 1998, que el maestro Chávez, el papá del presidente Chávez difunto, ganara la gobernación, luego le ha correspondido a dos de sus hermanos, Adán y Argenis, y la situación ha sido siempre la misma, caos y escándalos de corrupción entre familias, además de la fractura familiar que hay por el poder, pues también en el estado de Barinas. Y esto ha traído como consecuencia, además de los escandalosos hechos de corrupción, un estado que se encuentra totalmente en el colapso, un estado de vocación agrícola, donde su realidad agrícola, donde los insumos agrícolas pues no llegan, no hay, no existen, no funcionan, no sirve, y esto pues también termina afectando el tema de alimentación en el país. Y con el tema de la energía eléctrica, todavía hay apagones en Barinas, después que se prometió que era hasta el 21 que era hasta finales del mes de marzo que se iban a mantener, todavía se mantienen, hay apagones de 3, 4, 5 horas, pero el tema del desabastecimiento en relación al tema de la comida es sumamente grave. Yo pudiera decirte que Barinas es uno de los estados más afectados del país en relación a la distribución de alimentos. Esto pues atrae como consecuencia que siempre hay cualquier tipo de manifestación en el estado. Este es un estado que se ha mantenido activo en cuanto a la protesta por el drama social, y el tema de la salud. Y el día de ayer se realizaba una marcha en varios estados del país, pues Barinas no pasaba tampoco desapercibido en este sector, porque el tema de salud en Barinas es sumamente grave, y peor aún en municipios muy cercanos al estado Táchira, pues también algún tipo de enfermedades que se pensaban erradicadas pues están reapareciendo también en Barinas, y esto bueno forma parte del caos y del drama social que se vive en el país, pero que también Barinas pues no escapa de ello, y que incluso pudiera tenerlo pues más acento, ¿no?, en relación a la crisis que se vive en el estado. Que ese estado que es ganadero, ¿cómo está esa situación de la fiebre aftosa y todos esos problemas que están viviendo el mundo, que están viviendo los ganaderos ahorita con los problemas para poder mantener sus haciendas y poder resolver ese tipo de situaciones que por el problema del cambio del control de cambio no han podido conseguir los productos para mantenerse? Un peligro porque por supuesto que no se ha podido erradicar el tema de la fiebre aftosa. Eso tiene que ver con una vacuna que no hay, que no existe, porque por el tema del dólar o de lo costoso, o de que el tema de Agropatria, que es quien también antes Agroisleño distribuía para algún tipo también de vacunas, además de semillas, entre otras cosas, pues tampoco hoy en día se consigue. Y lo que tiene que ver con el 10%, que es un impuesto, por así decirlo, un tributo que cobra el gobernador del estado como le da la gana, en un negocio que tiene con las pieles de los animales que son sacrificados en mataderos para luego venderlas en el exterior, porque las pagan en dólares. Entonces se inventaron un fulano diezmo que tiene que dejar el 10% del rebaño a un precio que el gobierno le dé la gana de pagarte. Entonces los ganaderos no están vendiendo ganado, o lo hacen por otras vías, y en consecuencia esto trae pues también escasez de carne, y por eso también los altos costos que existen de este producto en el país, ¿no? Para terminar, habíamos dejado el tema de PDVSA de último. El gobierno acaba de emitir un decreto donde prácticamente le deja en manos del Ministerio de Energía y Petróleo todas las adquisiciones, compra, venta, bueno, que hagan lo que quieran con PDVSA desde el Ministerio, no es ni siquiera desde la misma PDVSA, sino desde el Ministerio. ¿Qué va a hacer la Comisión de Contraloría? ¿Van a plantear algo con referencia a ese decreto presidencial que le otorgó su poder supremo al ministro de Energía y Petróleo? ¿Eso es violatorio de la Constitución? ¿Eso va a permitir que PDVSA se recupere o la va a desbaratar más? Porque los expertos dicen que ese decreto lo que hace es terminarla de acabar. Por supuesto, porque permite entonces que estos funcionarios puedan hacer adjudicación ad hoc, por así decirlo, a cualquier tipo de obra o de trabajo que quieran hacer, o cualquier tipo de empresa, sin pasar por ninguna licitación o algo que se les parezca. Y esto contraviene cualquiera de las leyes establecidas en la República
en relación al tema de la contratación y lo que tiene que ver con el manejo de los dineros públicos del país. Nosotros hay una comisión ya especial que trabaja en el tema de PDVSA, otra que está trabajando en el tema que tiene que ver con el trabajo que han podido hacer algunos bufetes nacionales e internacionales, y pues por supuesto este tema que hace algunos días el gobierno pues decretaba, pues por supuesto que no ha salido de la lista de la Comisión de Contraloría. Lo que pasa es que bueno, es que estuvimos esta semana muy ocupados con el tema de Odebrecht, la semana pasada también, recuerda que estuvimos en Colombia y en Panamá con el tema de blanqueamiento de capitales y el listado de todas estas personas, pero ya hay un grupo de diputados que están trabajando en función del tema de PDVSA, estarán presentando la semana que viene un informe en relación a esto. Conversando con el diputado Freddy Superlano, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado de Barinas, porque hay articulistas como Eitin Millán, que es un experto en petróleo, Eitin Millán Arcilla, que dice que PDVSA, la última barbarie, pues el decreto lo ponen como una especie de barbarie, que van a terminar a acabar con eso. Sí, así como tiene que ver con el tema del oro y cualquier otro mineral que estos señores que gobiernan parecieran que están, como decimos nosotros en el robo popular, raspando la olla, viendo ver qué es lo que te pueden terminar de robarse o de destruir para irse, ¿no? Ojalá fuera para irse, ¿no? Pero para seguir acabando con el país con sus recursos. Y no hay controles, porque el gobierno, quien pudiera establecer esos controles, quien los establece de acuerdo a la Constitución, uno de esos es la Asamblea Nacional, y el gobierno pues trata de desconocerla, ¿no? Y por eso el tema que te decía en un principio del fulano, del llamado desacato. Pero y es para esto, es para cualquier tipo de impunidad, acabar con lo que queda como país. Ahora, lo que sí es importante resaltar... Mira, muchas gracias, como siempre, muy brillante. Sí, bueno, Freddy, fue un placer tenerte en el programa. Por razones de tiempo tenemos que despedirte. Hemos conversado con Freddy Superlano, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado de Barinas, presidente de la Comisión de Contraloría. Vamos a publicidad. Ni de suerte, ni de gracia, ni de pecho. Es Golpe a Golpe. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Endorfinas para dejar de fumar. A correr. Son muchas las personas que han logrado dejar de fumar, pero puede que entre ellas no te encuentras tú. Uno de los efectos de la nicotina que hacen que sigas pegado al cigarrillo es que estimula el estado anímico. Por ello te da una sensación de bienestar y quizás incluso alivia la tristeza. En pocas palabras, te tengo algo con un efecto más poderoso: correr. Correr puede compensar los efectos debido a la falta de nicotina a través de las endorfinas liberadas por el cerebro. Estas endorfinas tienen efectos diferentes cuando la práctica se hace regularmente. Efecto eufórico, que produce bienestar. Efecto ansiolítico, que ayuda a combatir el estrés y la ansiedad debido a dejar de fumar. Y el efecto analgésico, por medio del cual el dolor de origen muscular se reduce. La endorfina no es la única sustancia que entra en juego cuando se habla de los beneficios de correr en el proceso de dejar de fumar. La serotonina también está involucrada en la lucha contra el estrés, contra el dolor y en la mejora de la calidad del sueño. ¿Cómo empezar? La Sociedad Canadiense de Fisiología del Ejercicio recomienda que para lograr beneficios para la salud, los adultos entre 18 y 64 años deben acumular por lo menos 150 minutos de moderada a vigorosa actividad física de intensidad aeróbica por semana, en sesiones de 10 minutos o más. También es beneficioso añadir actividades musculares y de fortalecimiento óseo utilizando los principales grupos musculares por lo menos 2 días a la semana. ¿Que no tienes dinero para un gimnasio? Busca los parques públicos, busca un grupo de amigos y entrena, investiga y pregúntale a los especialistas. Yo me pongo a la orden. Cambiamos la hora y media de relajación que te deja un ejercicio por el bienestar a largo plazo que te da el deporte. Lo intentamos. Seguimos con la conversación en Twitter por @todosepuedenet. Sé la diferencia. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado,
Síguela por Twitter, @todosepuede.net. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. ¿Eres escultor? ¿Te aplicas en el arte de modelar, tallar o esculpir en barro, piedra, madera y otros materiales? En Ávila Gallery recibimos tu obra, la mejor solución de arte que mereces en un ambiente auspicioso y buena vibra. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Mi cochinito favorito te ofrece fritura de cerdo, chinchurria, chorizo y por supuesto la sabrosa morcilla. Pero también todo lo puedes pedir asado. Si te parece poco, también tienen cachapas a tu gusto, pollo asado y a la broster, hervido de res y gallina, sándwich, pepito y mucho más. Calle Nueva York en Las Mercedes, mi cochinito favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Golpe a golpe, el cuento completo entre lo irónico, lo serio y lo ácido. De regreso en Golpe a Golpe y tenemos a Humberto Figuera, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela. Buenos días, Humberto, un placer saludarte. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Humberto, en el año 2009, por el aeropuerto de Maiquetía, entre salidas, entradas nacionales e internacionales, pasaron 8 millones de personas aproximadamente. Y en el 2016, 4.310.000. ¿Qué pasó en Venezuela? Bueno, pasó lo que ha pasado en todos los ámbitos. Hay una contracción económica, una inflación que, ha afectado también a los pasajeros y ha afectado a las líneas aéreas. Hoy en día, el movimiento de pasajeros en el 2018 se ubica en poco más de 3 millones de personas. En primer lugar, porque esos años del 2009 al 2013 al 2014 fueron absolutamente excepcionales, porque había mucho dinero, Cadivi entregó muchísimo dinero para hacer gastos, personas que nunca habían viajado viajaron, personas que tenían el interés fundamentalmente de raspar las tarjetas viajaban con mucha frecuencia, y eso aumentó esa clientela, ese número de pasajeros. Pero después de 2014, 2015, hemos regresado a la realidad. La realidad es que nosotros en Venezuela siempre hemos manejado una cifra entre 3 y 4 millones de personas. Esa cifra se ve incrementada también por los viajeros nacionales que pagan un precio muy conveniente para ir a destinos como Maracaibo, como a cualquier destino nacional, en detrimento, por supuesto, de la economía de las propias líneas aéreas. Lo que pasa es que los boletos, el precio de los boletos de las líneas aéreas nacionales está regulado, todavía está regulado, a pesar de que el INAC ha permitido un aumento que pareciera sustancial, pero cuando uno lo compara con lo que cuesta $1, porque las líneas aéreas nacionales no tienen acceso a las divisas oficiales, pues entonces se da cuenta de que todavía estamos ante unos boletos que tienen un precio que yo llamo vil, porque tú tomas un taxi de aquí hasta Maiquetía, o desde el aeropuerto de La Chinita a Maracaibo, o desde el aeropuerto de Por la Mar a Por la Mar, y te cuesta tanto o más que un boleto aéreo,
cuando la diferencia en inversión, la diferencia en responsabilidad, la diferencia en ¿Qué solución? Tú quieres aumentarle los precios a todo el mundo. Tú quieres que un viaje en taxi cueste mucho más. Pues, ¿qué es la solución tuya? ¿Matar de hambre al pueblo venezolano? No, el caso mío no, yo no planteo eso. Yo estoy planteando lo que es una realidad. Obviamente que la solución que se propone es reventar a la gente. ¿Qué hace la gente? Los sueldos que tiene la gente, ¿cuáles son? ¿Cuál es el nivel de sueldo en Venezuela? O sea, los niveles de sueldo en este momento no dan ni siquiera para que una persona se monte en un taxi ni en un avión. No dan ¿no? para eso. O sea, esa situación se ha complicado mucho, ¿no? En eso estamos de acuerdo, pero eso no es responsabilidad de las líneas aéreas. Pero el usuario debe ser respetado. Sí, hay que buscar un acuerdo para que el usuario no sufra tanto, ¿no? Humberto. Claro, la mejor forma de respetar al usuario es ofrecer un servicio a los precios que se le puede prestar. Porque cada vez que una línea aérea nacional mueve un avión en una ruta nacional, está perdiendo dinero. Se compensa con las rutas internacionales, y yo creo que eso es un gesto bastante bueno de las líneas aéreas nacionales. La situación con la suspensión de vuelos de Panamá, ¿cómo quedó Venezuela en esa situación? ¿Cómo quedaron los pasajeros? ¿Cómo queda ahora para poder salir de Venezuela? Porque había una interconexión entre Maiquetía, Panamá. Ahora eso ha quedado como en el aire. ¿Cómo se resuelve esa situación ahora? No se puede salir de Venezuela más nunca. El gobierno venezolano suspendió abruptamente la operación de Copa de la tarde para la noche. Y Copa no pudo hacer otra cosa que lo que hizo, es decir, ordenó el reembolso de los boletos y de las porciones no voladas a sus pasajeros, para que sus pasajeros pudieran optar por otra ruta, optar por regresar a Venezuela, los que están fuera, por alguna línea aérea venezolana que vuela a Panamá. Pero más allá de eso, pues imposible hacer nada, porque sus aviones fueron vetados para entrar en Venezuela. Después, Panamá tomó la medida de reciprocidad por retorsión de suspender la operación de las líneas aéreas venezolanas a Panamá, pero por lo menos le dio un respiro de unos 10, 15 días a las líneas aéreas nacionales para que pudieran hacer sus acomodos y proteger a sus pasajeros. Es decir, a partir del día 25 de abril ya no habrá una conexión directa entre Venezuela y Panamá. ¿Cuál es la ruta alterna? Bueno, mira, no queda más remedio que irse. Quien tenga que irse, puede irse por Miami, puede irse por Bogotá, puede irse por Guayaquil, pero eso es sin duda una molestia y una incomodidad para los pasajeros. En estas medidas de suspensión de Copa y de suspensión de las líneas aéreas venezolanas por parte de Panamá, los únicos que perdemos somos los venezolanos. Lo único que pierde es Venezuela, fundamentalmente, porque en esos aviones venían muchas medicinas, venían muchos alimentos, venían muchos productos delicados que ahora evidentemente ya no pueden llegar. Sí. Bueno, Humberto, ¿y cómo crees tú que se va a resolver esa situación con las líneas aéreas, con las deudas que hay con ellos, con todos esos problemas que se está teniendo? ¿Tú crees que puede haber alguna solución con el gobierno venezolano? Bueno, nosotros estamos planteando desde hace mucho tiempo y hemos tenido acogida en algunas autoridades de que por lo menos, como el sistema aéreo en Venezuela está dolarizado, porque todo se paga en dólares, bueno, que de lo que las líneas aéreas tienen que pagar mensualmente al Estado venezolano, a sus distintos entes que pagan en dólares, bueno, se vaya descontando una porción. No pretendemos que sea todo lo que las líneas aéreas pagan, pero que se vaya descontando una porción pequeña, también con un gesto que le mande un mensaje a las líneas aéreas que se fueron, de que pueden regresar y de que se están dando las condiciones para que cuando el país se recupere, pues haya el permiso para repatriar en divisa, de acuerdo como lo prevén los convenios bilaterales, aquellas cantidades que están represadas todavía en lo que fue Caribe y Sencomex. Sí, pero si no se resuelve el problema de los pasajes con respecto al precio del dólar internacional, porque definitivamente los pasajes están demasiado baratos,
eso no va a ayudar a que las líneas aéreas puedan progresar en el país. ¿Tú crees que hay que dejar eso al dólar libre? Eso hay que conversarlo con el gobierno. ¿Qué plantean ustedes como representantes de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela? Bueno, nosotros lo que estamos planteando, no nos podemos meter en el tema de los precios de los boletos. Los precios de los boletos tienen un precio internacional. Venezuela es un país a donde volar es muy costoso. Cuando uno paga un boleto aéreo, si se pone a detallar, uno se da cuenta de que hay un monto que es la tarifa neta. Y después vienen una serie de cargos correspondientes a los impuestos de los países a donde va el avión y los impuestos de Venezuela. Venezuela cobra las tarifas más altas por sobrevuelo, por aterrizaje, por estacionamiento, por uso de las instalaciones del aeropuerto, pero además tiene impuestos como el impuesto de salida, que son $45, el impuesto por el uso del aeropuerto, que es la tasa aeroportuaria, que son otros $35. Después tiene un 1% que se cobra, 1% para INAC, 1% para INATUR, 1% para la ONA, 1% para ciencia y tecnología, 1% para deportes, y cada vez que alguna autoridad quiere o siente una necesidad de que tiene que aumentar sus ingresos, la primera idea es meterle la mano en el bolsillo a los pasajeros, porque al fin y al cabo eso lo paga el pasajero. Lo último que con lo cual hemos estado luchando es que el Estado Vargas quiere cobrar un porcentaje por el uso del aire en el aeropuerto de Maiquetía, es decir, porque ellos pretenden inyectar ozono al aire en el aeropuerto de Maiquetía, y eso tiene un costo que también lo tendría que pagar el pasajero. Entonces, a las autoridades lo que le planteamos es: vamos a sincerarnos, porque estamos matando a la aviación venezolana, a la aviación nacional y a la aviación internacional. Las empresas que se fueron, ¿por qué razón se fueron? Bueno, fundamentalmente por una razón económica, porque los montos que están represados en Venezuela para ellos son muy importantes y les afectó en su economía, pero también por razones de seguridad en Venezuela y también por razones de que volar a Venezuela es muy costoso. Ajá. Estamos conversando con Humberto Figuera, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela. Humberto, te queríamos hacer una pregunta también que está relacionada con la pérdida de plazas de vuelos internacionales desde el 2013 hasta ahorita. Ya tengo entendido que está por alrededor del 80%, o sea, significa que cada vez salen menos vuelos de Venezuela a las rutas internacionales. Eso significa que hay un problema para los usuarios venezolanos que tienen que trasladarse a otros países, que tienen que a las empresas para traer mercancía, para traer personal. Todo eso ha generado una situación muy difícil, pero esta pérdida de vuelo ¿se debe solamente a lo económico o tiene que ver con otros problemas que existan en Venezuela? No, esa pérdida del 82% de la cantidad de asientos disponibles en el mercado tiene que ver fundamentalmente con esos montos que están pendientes por transferir a las casas matrices, que esos montos no son ganancia de las líneas aéreas. La ganancia de la línea aérea viene dada por el conjunto de los ingresos y egresos de todas las rutas de una línea aérea. Entonces, esos ingresos en Venezuela corresponden a gastos operativos que corresponden pagar a la sección Venezuela, a la gerencia de aquí de Venezuela, por el movimiento de ese avión y de los pilotos y del combustible y de la comida que se pone. Entonces, eso ha ocasionado a muchas líneas aéreas, sobre todo las pequeñas, las que siempre están en crisis, una pérdida considerable. Y si nosotros nos damos cuenta, cuando uno revisa el listado de las líneas aéreas, por ejemplo, hay líneas aéreas que volaban a Venezuela y que ya no están volando por esa razón, porque ese dinero con que contaban, con que tenían derecho a recibir, pues no les fue entregado. Ahí están las líneas aéreas de Aruba, ahí está Incelo. Mira, es muy sencillo que Venezuela se ha empobrecido, chico. Venezuela se ha vuelto un país pobre. Antes Venezuela tenía una moneda que era igual que el dólar.
La gente no vuela aquí porque aquí no hay plata. Este país se empobreció y se sigue empobreciendo. Y sin embargo todavía aún mantenemos una conectividad, no voy a decir que es buena, no es óptima, pero por lo menos tenemos una conectividad, aunque sea con las líneas aéreas europeas y 3 veces a la semana, que antes volaban 5 veces a la semana, pero siguen operando TAP y Portugal, Iberia, Air Europa, ahora comienza a volar Plus Ultra, y tenemos la operación de Turkish Airlines que vuela y que conecta Venezuela con toda Europa a través de Estambul vía La Habana. Donde sí estamos más graves en la interconexión con América Latina, con Centro y Norteamérica, porque ese era la conectividad que prestaba Copa y las líneas aéreas venezolanas que vuelan a Panamá, porque en Panamá hay un hub importante de Copa y otras líneas aéreas que conectaban Copa, por ejemplo, a través de 75 vuelos con 31 países en América del Norte, Centro, Suramérica y el Caribe. Y hay líneas aéreas europeas y asiáticas que vuelan a Panamá, y de donde los venezolanos podían ir a esos destinos si estaban interesados. Humberto, tenemos que ir a publicidad. Cuando regresemos queremos seguir conversando contigo y te vamos a dar una pregunta en el aire. Estamos conversando con Humberto Figuera, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela. Te queremos dejar la pregunta en el aire relacionada con la deuda que tiene el gobierno con las líneas aéreas internacionales, que pareciera que es un monto importante, que eso no se ha resuelto y se va acumulando la deuda, y queremos saber cuáles son los planteamientos que tienen ustedes y cuáles son los planteamientos que tienen las líneas aéreas internacionales y el gobierno para resolver esa situación. Pero antes vamos a hacer Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. CAE Export es la empresa responsable de llevar tus envíos y cargas desde USA a Venezuela y Panamá, pero también de Panamá a Venezuela. CAE Export realiza este delicado trabajo con personal calificado y de vasta experiencia en el ramo de exportación, importación, empaque y despacho de mercancía. Para mayor información visita la página caexport.net, correo info@caexport.net, teléfono 0241-775-5575. CAE Export, déjalo todo en nuestras manos. Ciudadano, conoce tus derechos. El Estado violenta los derechos humanos de los presos políticos al recluirlos en centros de detenciones bajo condiciones denigrantes que también afectan a sus familiares. Haz valer tus derechos, les habló Rafael del Rosario, concejal de Chacao. En RCR echamos mano día a día de herramientas periodísticas para exponerles de la mejor manera lo que sucede en el país. Hablamos de las grandes cosas, pero también de las pequeñas, de las que les pasan a usted. Presentando los conflictos, pero también las posibles soluciones. Con respeto, en este país polarizado, porque entendemos que las diferencias existen. Y contrastamos la información, porque para nosotros lo más importante es usted. Inmediatez, opinión, participación, tolerancia y respeto. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. De regreso en Golpe a Golpe, estamos conversando con Humberto Figuera, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela, y le habíamos dejado una pregunta en el aire, Humberto, que está relacionada con la deuda que tiene el gobierno venezolano con las líneas aéreas internacionales, y queríamos saber qué planteamiento le han hecho ustedes al gobierno para solucionar ese problema y qué respuesta le ha dado al gobierno sobre esta situación específica. Bueno, el monto represado en lo que era Cadiz y COE para las líneas aéreas alcanza a 3.800 millones de dólares. Ese monto no se ha incrementado, ese monto se mantiene así, porque ya pues no hay
esos organismos que era donde las líneas aéreas tenían que acudir para obtener las divisas y mandarlas a casa matriz. De hecho, yo quiero aclarar que no se trata estrictamente de una deuda, se trata de una obligación asumida por el Estado venezolano, contenida en cada uno de los convenios bilaterales suscritos por Venezuela y el país de donde provienen las líneas aéreas, de que en caso de control de cambio que se instaure en cualquiera de los dos países firmantes, el país en el cual se instaure se obliga a permitir que la línea aérea envíe a su casa matriz la diferencia que haya entre sus ingresos y sus gastos en Venezuela. Esa obligación de un convenio internacional, Venezuela no la ha cumplido, no la cumplió. Y nosotros hemos estado planteando al Estado venezolano, a las autoridades con quienes nos reunimos, las autoridades del sector, evidentemente, que se dé un gesto, por lo menos, que de todo lo que las líneas aéreas pagan en Venezuela, que lo pagan en divisa, se vaya descontando una porción que entendemos que tiene que ser pequeña, porque sabemos que el Estado no cuenta con esas cantidades de dinero y que hay prioridades en Venezuela como son la alimentación y las medicinas. Pero que por lo menos se tenga un gesto de ir descontando un porcentaje, aunque sea pequeño, de esas cantidades que están pendientes de repatriación. Y eso seguramente va a ser un buen gesto que haría mover la voluntad de las líneas aéreas que se fueron y podamos ir recuperando paulatinamente la conectividad que antes tuvimos. ¿Qué respuesta te ha dado el gobierno con referencia a esos planteamientos que tú le has llevado? Oye, ¿tú crees que vale la pena viajar a Venezuela? La inseguridad, o sea, este país sería maravilloso para el turismo, pero no es un problema de conectividad, es que el país perdió todo su atractivo. Vamos a ver, son dos preguntas. En primer lugar, estamos en buenas relaciones con las autoridades y estamos planteando esos temas y estamos buscando salidas. Por eso fue que nos sorprendió tanto la suspensión de Copa, porque Copa no es una empresa que puede equipararse a una empresa de construcción o de venta de alimentos o cualquier otra empresa que pueda estar haciendo negocios con el Estado venezolano o con venezolanos. Copa es una empresa que presta un servicio público de transporte aéreo esencial para el desarrollo de Venezuela y de cualquier otro país. Ahora, en relación con la segunda pregunta, ¿es atractiva Venezuela para los turistas? Es atractiva Venezuela por los turistas, claro que sí. En primer lugar, por las bellezas naturales, y hay un flujo de turistas que aún se mantiene hacia Canaima y hacia esa zona de selva que no hay en otro país. Y hay un flujo de turistas que todavía se mantiene hacia Margarita, muy pequeño, que ha venido sufriendo por los temas de seguridad, y que mientras el Estado y las alcaldías no pongan de su parte para resolver el problema de la seguridad, vamos a seguir siendo afectados por ese hecho y vamos a la disminución del ingreso de turistas. Pero evidentemente que la conectividad tiene mucho que ver. Si un turista, por ejemplo, norteamericano, que antes venía sin visa para Venezuela, quiere venir a cualquier destino venezolano, ahora tiene que tener una visa y tiene que hacer un procedimiento. Evidentemente eso dificulta el ingreso. Pero nunca aquí ha venido gran turismo norteamericano, chicos. Aquí nunca vino turismo. Este era un país caro. La fortaleza del Bolívar impedía el turismo. Turismo lo había en los países que lo necesitaban, pero Venezuela no necesitaba turismo. Ahora que lo necesita es tarde. No, nunca es tarde para trabajar en el turismo, y aquí hay unos empresarios que yo siempre los catalogo como unos porfiados. Han recibido muchos golpes, pocos incentivos, pero se han levantado. Y pocos incentivos también tenemos que decirlo, hay que hacer un reconocimiento a que en materia turística se abrió una puerta, se abrió la posibilidad de que los bancos financiaran la actividad turística
a unos intereses. Luce muy bonito lo que tú dices. Humberto, eso de verdad que suena bonito, pero cuando uno va al estado Vargas se da cuenta que no hay ni hoteles de lujo, ni nada, chico, ahí no hay inseguridad. Eso es una cosa caótica. Por ejemplo, unos de turistas noche no puede salir. Unos turistas que se queden varados en Maiquetía, no hay donde llevarlos, hay que hotel dejarlos. O sea, esto es una situación bien compleja que se vive allá abajo. ¿No te parece? Los restaurantes no trabajan, no hay comida. Bueno, es verdad, estamos atravesando una crisis, pero que es estructural, no es coyuntural. Yo sí creo que tiene que haber un cambio del sistema económico, evidentemente, porque este sistema pues ha demostrado que no alcanza para surtir al país y para resolver los problemas económicos. Los problemas que ustedes planteaban originalmente, que si los sueldos no alcanzan, no alcanza. Hay una hiperinflación que yo me quedo asombrado con las cifras del FMI de 13,000%, y eso no lo aguanta ningún sueldo. Por eso que te decimos que el turismo aquí no es viable ahorita. No es viable. O sea, ahorita será viable otra cosa, pero el turismo no. Lo que es viable es que la gente se vaya de Venezuela, como está ocurriendo, que todo el que puede se va. Como están haciendo las líneas aéreas, que dirán que bueno. Yo no soy tan pesimista. Yo creo que el turismo aquí ahora es cuando es viable, porque uno de los incentivos que puede tener un turista es las bondades que tiene esa diferencia de precio entre el dólar o el euro y el bolívar y el costo de las cosas en Venezuela. Es atractivo para un turista venir a Venezuela. Lo que tenemos es que dar las condiciones necesarias, sobre todo en materia de seguridad y en materia de alojamiento. Hoy día el Ministerio de Turismo está haciendo mucho énfasis en que el financiamiento de los bancos en materia turística se vaya hacia posadas, porque son más fáciles de manejar. Puede crear pues en ciertos sitios donde no se pueden crear grandes construcciones. Sí, porque Humberto, hay que decir las cosas por su nombre. Por ejemplo, eso que hizo Carneiro con el Hotel Meliá y el Macuto Sheraton fue un desastre. Colocarle esos edificios, la Gran Misión Vivienda alrededor, acabó con eso. Acabaron con el turismo, chicos. Los militares no entienden eso. O sea, esos hoteles propiciaban que tú vinieras a Venezuela. En este momento tú no puedes venir a Venezuela. Si sales de noche te matan, no tienes hotel donde alojarte. Bueno, es verdad, pero cuando uno compara el destino de Venezuela con otros destinos, uno aquí en Venezuela todavía no estamos en las condiciones en las cuales está, por ejemplo, Jamaica o Haití, en las cuales hay unos círculos cerrados donde llevan a los turistas. En Venezuela a lo mejor vamos a llegar a eso. Vamos a llegar en donde los turistas tendrán que venir al hotel y no podrán salir del hotel sino bajo su propia responsabilidad. Pero todavía no hemos llegado a eso, aunque a veces suceden cosas que uno dice, wow, pero vamos a acelerar. Muchas gracias. Ajá, Humberto, por razones de tiempo tenemos que despedirte. Fue un placer tenerte en el programa. Esperamos seguir contando con tu presencia para seguir conversando sobre el tema de las líneas aéreas en Venezuela. Hemos conversado con Humberto Figuera, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela. RCR presentó Golpe a Golpe. Para cualquier comentario o sugerencia, escriba a